Hola, mis queridos y adorados amigos. Esto es mensaje de tu ser interno. Y mira, fíjate tú el mensajito que viene para ti, un mensajito muy, muy romántico, digamos. Algo así como algunos tips que tú puedes o necesitas saber si realmente quieres saber, pues, si hay alguien que gusta de ti o si tú estás viendo a alguien que gusta de alguien y tú quisieras observar, como vamos a decir así, a un amigo con una amiga y tú quieres observar y luego le quieres hablar o decirle las cosas que están pasando. Uno cuando está enamorado, cuando le gusta a alguien y está al lado de alguien, uno de verdad que a veces ni siquiera se da cuenta de los gestos de esa otra persona, porque uno se siente como nerviosito. Pero quizás si eres tú que estás al lado de alguien que gusta de alguien, tú quieres ver, como quien dice, qué es lo que está pasando. Oye, mira, esta persona, cuando lo que sí es cierto es que aquí lo primero que tenemos que hacer, mi gente, es no confundir la amistad con la atracción. Muchísimas veces la gente dice y me llama o me pregunta, estoy viéndome con mi amigo o con mi amiga, es que vamos a tener algo. Vamos a ver, en ese orden de ideas, vamos a ver y vamos a sacar aquí algunas conclusiones, ¿ok? Vamos a ver, se lo estoy enviando más que todo a aquella gente que me pide en los tarot gratis, las lecturas gratis en vivo y me preguntan, ¿estoy saliendo o tengo mi amigo o mi amiga? Pero quiero saber si esa persona va a tener algo conmigo o si yo le gusto. Entonces, fíjate, no confundir la amistad con la atracción. Entonces, esta persona, si realmente gusta de ti, va a tratarte diferente, pero diferente a las demás personas, inclusive a sus amigos. En todo caso, prefiere estar contigo que con sus amigos. Eso sí te lo digo. En una reunión donde estén juntos y estén los amigos de esa persona y los amigos tuyos, inclusive va a querer estar siempre a solas contigo o trata sin darse cuenta de pasarse para donde están tus amigos. Y siempre va a dejar a sus amigos por allí porque quiere estar es contigo o donde te atraiga a ti algo. Si te atraen, si te atraen tus amigos, esa persona va a querer estar con tus amigos también. Te presta atención a todo lo que dices. Si esa persona, si tú estás hablando con alguien o con esa persona, va a mirarte siempre a la cara, a los ojos y sobre todo a la boca. Va a querer estar, eh, grabarte en su mente todo el tiempo, cómo tú hablas, cómo te expresas, cómo dices. Por eso es que uno debe desde un principio poner sus reglas, ¿verdad? Y saber muy bien cómo hablar, de qué manera hablar, porque todo eso esa persona lo chequea, lo checa, como dicen los mexicanos, checa eso, lo tiene muy pendiente. Entonces, pon tus respetos de una buena vez a funcionar, que esa persona se dé cuenta que tú eres una persona que merece todo el respeto del mundo y que tienes tus valores bien puestos. Ahí es donde se empieza. Ahí, aquí, esta es la parte donde uno tiene que empezar a moldar esto. Te presta atención a todo lo que dices, te lo dije antes. Siempre actúa en las redes o busca en las redes sociales lo que hay de ti. Siempre trata en lo posible de buscarte en las redes sociales. Y cada vez que tú hagas algo en las redes sociales, lo más probable es que le dé un like. Todo el tiempo, un like. Mira, así digas lo que diga, un like. Siempre sonríe con frecuencia porque están, como quien dice, en esa bola de ensueño los dos. Entonces, para esa persona, todo es gracioso lo que tú digas, todo es felicidad, ¿verdad que sí? Se ve que la persona realmente está feliz, se ve que de verdad hay esa atracción y uno lo siente, uno no hace falta que alguien se lo diga, uno lo siente. Te observa mucho, te mira mucho, así que siempre es bueno que cuides tu apariencia, que cuides tus gestos o la gesticulación de tus manos, cómo tú hables, cómo tú digas las cosas, sé pausada, sé paciente, o sea, pausada o pausado. Sabes muy bien que esa persona te está observando. Trata, no es que tengas que fingir lo que no eres, sino que trata de sacar lo mejor de ti
para dar una buena impresión. Saca lo mejor. Uno siempre tiene algo bueno dentro, Ale. Entonces, sácalo. Quiere acercarse más a ti y a veces hasta te roza. A lo mejor sin querer queriendo te roza porque quiere sentir la sensación de tu piel en cualquier momento. Si no es una persona que todavía no se lanza porque es tímida, por lo menos te va a rozar. O si están juntos los dos en una mesa, qué sé yo, siempre va a querer rozarte. A mí me pasó mucho eso. Te mira diferente a como lo haría con una amiga. No es lo mismo esa persona mirarte a ti que le gustas a mirar a una amiga. Ojo con eso, pero para nada. Se acerca a ti cuando le hablas, quiere acercarse más a ti porque quiere sentirte, quiere olerte. Entonces se acerca más a ti para ver lo que le hablas y no cruza ni las manos ni los pies. Está a la expectativa, está escuchándote nada más, se acerca, se inclina a ver qué le digas, a ver lo que le quieras decir, pero nunca va a cruzar los brazos cuando le estés hablando, para nada. Al contrario, está abriendo los brazos como diciendo, aquí estoy para ti. Así que te lo digo, son pequeñas tonterías, pero que bien vale la pena saberlos. Si frecuentas amigos en común, se fija pues fíjate en sus reacciones. Fíjate tú la diferencia que tiene esa persona, cómo se comporta. Si tienen amigos ustedes en común, fíjate cómo se comporta con sus amigos y cómo se comporta contigo. Hay una gran diferencia. Vas a ver que te vas a dar cuenta. A lo mejor no lo habías notado, pero lo vas a ver. Y te dice siempre, siempre te está diciendo algún cumplido. Algo, mira, qué bonito tienes el pelo, oye, mira, te pintaste el pelo, aunque no te diga que está bonito, sino te puede decir, te pintaste el pelo, hoy te cortaste el pelo, ¿no? O mira, esos zapatos, o esa blusa, o qué sé yo, o te maquillaste hoy más o menos. Todo el tiempo va a estar diciéndote y dándote un cumplido y hablándote algo, o diciéndote algo que ha notado en ti. Así que ahí te estoy dejando yo, vamos a decir así por ahora, mi querido amigo, mi querida amiga, con estos, digamos, estos pequeños tips para saber si realmente esta persona en verdad le estás interesando. En cualquier nivel, sea la edad que sea, tengas la edad que tengas y ese galán o esa galana tenga la edad que tenga. Las mismas reacciones son cuando uno está empezando a gustarle a alguien. Así sea el sexo opuesto, o sea, hombre a mujer o mujer a hombre. Olvídense, así mismo es la misma reacción. Nos estamos viendo pues en un próximo video, no sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir el video. Nos estamos viendo. Bye bye.